Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Pues buenas tardes a todos y todas. Esto es la Semana Negra y estamos en un nuevo acto. Es la presentación de Ciudad Láser de María Púa Correa, que es una autora a la que defendemos mucho en la Semana Negra y yo personalmente por lo siguiente. Este es el festival más importante de novela negra que se hace en el ámbito castellano en el mundo y nos alegra el corazón cuando puedo decirte que las firmas más importantes de la novela negra internacional y nacional y hispanoamericana han venido a Gijón y es maravilloso saber que este espíritu continúa porque una persona como María Púa ha hecho su primera novela y también se apuesta por ella, se descubren nuevos talentos y esto es maravilloso. Y en ese sentido estamos ante Ciudad Láser, que es una novela sobre el fenómeno muy colombiano de los desaparecidos, sobre una chica que se llama Soledad, que vive apaciblemente en una isla, de repente vuelve, se va a la ciudad, en una ciudad que no tiene nombre en la novela, pero que todos sabemos que es un poco el trasunto de Bogotá, y de repente en esa ciudad ella desaparece. Es el fenómeno de los desaparecidos. Las mujeres, como dice la teoría literaria feminista, sufren un proceso de desaparición en sí, pero además existe el fenómeno político de la desaparición, muy colombiano, y todo esto se refleja de forma magistral en la novela. Hay una lectura feminista de esta novela y existe una novela negro criminal. Soledad de repente trabaja en un centro de estética, sale de su trabajo, va a ir a la pensión, pero nunca llega allí, desaparece, no se sabe más. Y hay un personaje que se llama Giselle que, por su propia historia personal, que sus padres han desaparecido, decide que eso no quede impune, decide buscarla. Y esta es la novela. De esto vamos a hablar ahora con su autora, que es alucinante que esto sea su primera novela. Es absolutamente virtuoso el inaugurar con este campanazo, porque no lo parece, tiene una insólita madurez literaria. Y entonces, primeramente, gracias por estar aquí, gracias por tu obra. Y ¿te gusta esta forma que he tenido de presentar la novela, en el sentido de esto es solo una novela sobre una chica que desaparece y alguien que la está buscando, o es más una alegoría de la desaparición femenina que se da de forma psicológica, política y social, y todas esas lecturas también están en tu novela? Muchas gracias por tu lectura y a los que están escuchando. Pues lo que yo quise tratar en la novela fue la desaparición a todos los niveles, incluso desde una rama argumental de la novela habla de la desaparición incluso de los vellos corporales, ¿no? De erradicar absolutamente todo, todo lo que nos hace distinguibles, salvajes, humanos. Y la protagonista de esta novela, que se llama Soledad, al final de la trama termina desapareciendo por circunstancias que es mejor leer que contar, pero también ocurre desde antes, como si su desaparición hubiera ocurrido antes de que su cuerpo desapareciera, porque ella entra en relación, es despojada de su isla, entra en una capital, es una mujer de provincia en una capital inmensa que casi que la atrapa y la domina y la hace forzarse a buscar el capital y el sustento de las maneras menos honoríficas, digámoslo, y entra en relación con un hombre que se llama Raúl, y este hombre empieza a intentar hablarle bajito en el oído e intentar manipular su deseo, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, la manipulación sutil del deseo que se puede dar en relaciones. Y ella empieza a ceder un poco su voluntad, y desde que cede su voluntad con las propuestas de su pareja, se activa su desaparición,
que es una desaparición que desde luego es psicológica, que se da por este proceso de las relaciones codependientes, cuando se va perdiendo esta identidad a partir de ceder y ceder, y termina también en una desaparición física del personaje. Entonces creo que sí quise tratar la desaparición en todas sus dimensiones. Magnífico, magnífico. No sé qué ha pasado. Magnífica tu novela, magnífica tu visión y magnífico como lo cuentas. Hay un peligro en la literatura que a mí me ha sucedido muchas veces, que dicen esto de me gustó mucho su novela, pero me gusta más cuando la cuenta usted. Pues tú cuentas muy bien tu novela, ante una pregunta ya cuentas toda la novela y yo les aseguro que es mucho mejor leer la novela todavía. Pero además de esto, esta novela sucede en un ámbito muy especial, que es una ciudad. La ciudad, como decíamos, no tiene nombre. Tenemos que hablar de esa ciudad porque es un personaje más de esta novela. Es un personaje más por su ambiente opresivo, por cómo hace desaparecer a las mujeres, por las pensiones que hay en esa ciudad, que las pensiones ahí parecen que es un paso antes de la indigencia, por las callejuelas hechas para el amor y la delincuencia en la misma medida, por todo lo que hay de especial psicológico, político y negro criminal en esa ciudad. ¿Esa ciudad de verdad es Bogotá? ¿La descripción que estamos haciendo coincides con ella? ¿Hay algo más? ¿Lo pretendías o nada de lo que estoy diciendo tiene sentido? Esa ciudad es Bogotá, aunque siempre la estoy llamando capital, porque me parece que cualquier capital latinoamericana tiene esas características de ser de cemento gris, de poder llevar a las personas a sucumbir ante el mal si no se tienen los recursos y las compañías adecuadas, como ocurre con mi personaje. Entonces, desde luego que sí era el escenario perfecto. A mí me interesaba mucho coger un personaje de provincia, como es esta mujer, y intentar buscar cómo una mujer aparentemente buena, loable, puede llegar a romper en mal, ¿no? Cuáles son las circunstancias que la tienen que acompañar para que ella tome las decisiones que empiezan a labrar su desaparición. Esto tiene mucho que ver con su traslado a la capital, tiene mucho que ver con no tener recursos para sostenerse en la capital, que hacen que busque los recursos de cualquier manera, y también tiene mucho que ver con sus relaciones íntimas y amorosas con este hombre que finalmente intenta manipular su deseo todo el tiempo. Señoras y señores, 200 autores cada año en la Semana Negra y sin embargo mucha homogeneidad hay en el panorama de la novela negra, pero aquí estamos en una novela negra distinta. El noir, la novela negro-criminal, se funde genéricamente con todo, pero pocas veces se funde con tanto talento inaugural con el feminismo, con la novela de verdad con un sentido profundo psicológico, y por eso se la recomiendo encarecidamente y ahora vamos a hablar de eso. Hay un aspecto muy singular en tu novela y es el hecho de que Soledad, antes de desaparecer, trabaja en un centro de estética, y ese centro de estética, te pregunto, es a la vez un centro de estética convencional, pero figura también a nivel simbólico como si fuera una cabina psicológica, y también un centro de predesaparición de las mujeres, y todo eso funciona como metáfora política y literaria anticipatoria de la desaparición femenina física. Bueno, el escenario de la depilación láser es un cubículo blanco muy estrecho donde una mujer va, por lo menos en Colombia, te vendan los ojos y te desnudan y te hacen la depilación láser. Y yo estuve en ese escenario y lo que más sentí fue pánico. Así que la novela está muy inspirada por ese miedo, por el miedo a imaginarme que puede ser lo peor que me pasa, también por las preguntas que vienen después de ¿por qué estoy haciendo esto y a qué costa, ¿no? Como un fin estético puede llegar a estar socavando mi integridad, puede llegar a violentar mi intimidad, ¿no? Entonces todas estas fueron ideas que se me vinieron a la cabeza para escribir la novela, y desde luego también los lugares estéticos en países como el mío también funcionan como esas cabinas que tú mencionas, de donde se puede llegar a presenciar una reunión de las clases sociales. Está la persona de una clase social baja que trabaja para la persona
de una clase social alta para pintarle las uñas, quitarle los pelos, cualquiera que sea el procedimiento. Y ocurre también otro fenómeno muy interesante, y es que empieza a haber una especie de relación psicológica de una sola vía, ¿no? De repente la persona que atiende a la clienta se sabe el nombre de su esposo, de su familia. Sí, es como interclasista. Entonces, pero algo que me llamaba mucho la atención era que la persona sí tiene que estar dispuesta a escuchar todo lo que esta clienta le tiene que contar, tiene que sentirse muy vinculada con su vida, pero si llegara, por ejemplo, a intervenir, a opinar, la frontera se rompe, ¿no? Entonces, mucho de la hipocresía lo guardan los lugares de estética, al menos en mi país. Pues, señoras y señores, señoras y señores del jurado, como les estamos diciendo, esta es una primera novela en la que hay una ciudad que es una ciudad de novela negra. Además de esto, hay un personaje femenino fascinante que está muy bien perfilado psicológicamente. Y además de esto, hay un alegato femenino y feminista a la vez, muy sutil, pero este no es el único aliciente para leer esta novela. Hay mucho más. Y está el tema de la novela negra en sí. Y es que hay un personaje que se llama Giselle, del que casi no hemos hablado, y después ya hablaremos de Raúl, que ya es el remate, que es el motor de la trama necrocriminal. Por favor, háblanos de la novela negra en sí, porque esto es la Semana Negra de Gijón. Bueno, esta mujer desaparece, de la que hemos hablado, y la empieza a buscar Giselle Horn, que es una detective de la Fiscalía colombiana, que trabaja buscando desaparecidos por cualquier causa. Hay desaparecidos por violencia subjetiva, que pueden ser venganzas, hay desaparecidos por pérdida de memoria, hay desaparecidos de desaparición forzada política, por venganza narco, por muchas aristas de desaparición, y ella trabaja en esa unidad. Y le llega el caso de Soledad cuando está a punto de jubilarse y decide asumir este caso, de buscarla a ella, porque también tiene una historia de familiares desaparecidos. Esta detective, sus dos padres eran biólogos y desaparecieron en la selva colombiana. Entonces también digamos que su trauma la está todo el tiempo llevando a poner luz sobre algunas desapariciones, y que fue pues su último caso la lleva a eso, a vincularse y a querer llevarse una medalla antes de la jubilación. Entonces se vuelve un poco obsesiva con encontrar a esta mujer. Señoras y señores del jurado, si a ustedes les gusta la novela negra, esta es su novela, porque es una novela negra muy audaz. Pero si además a ustedes les gusta que haya un toque psicológico en las novelas, esta es su novela. Aquí hay muchísimas presentaciones de novelas, pero les recomiendo encarecidamente esta por esto. Y sin embargo, hay mucho más en esta novela. Como les decimos, está todo ese espacio que es el centro de estética, que funciona a nivel feminista muy interesante. Y esta es otra de las preguntas que te tengo que hacer respecto al personaje de Raúl, del que aún no hemos hablado. Esta es una novela sobre una mujer que ha desaparecido y sobre otra mujer que decide que eso no quede impune y que la busca. Pero hay un personaje que se llama Raúl que funciona de una forma muy tóxica, pero muy sutil. No parece un personaje tóxico. Y de esto es de lo que queremos hablar. Esos personajes que hacen desaparecer a las mujeres sin que se note. Y por eso les quiero decir, previamente, antes de hacerte la pregunta, esta es la novela que nosotros los hombres tenemos que leer. Esta es una novela muy pertinaz para hacer ver que la masculinidad también puede avanzar, y en muchas ocasiones el personaje masculino de la novela negra es muy convencional. Por eso es tan audaz esta novela inaugural, este comienzo y este aldabonazo que hace esta autora tan interesante, que en su primera vez, que no será la última, ojalá, en la Semana Negra de Gijón. Tenemos que hablar mucho del personaje de Raúl. A mí me parece un cabrón, y sin embargo es bastante parecido a muchos de los que conozco. Sí, es un cabrón. Pues Raúl es un cabrón, pero no es un delincuente a quien se le pueda meter en una cárcel, porque justamente su forma de hacer las cosas es de una sutileza maquiavélica, como dices tú. Yo me inspiré muchísimo en los personajes de las tragedias de Shakespeare para hacer a Raúl, que son unos personajes que no son malos, pero tienen este don de manipular
a través del susurro al oído, ¿no? Como Yago incentivando los celos de Otelo, que es como un silbido al oído que termina generando una suerte de huracán, digamos. Yo quería que este personaje funcionara así, y lo que ocurre con él es que esta mujer de Isla se traslada a la capital, consigue un trabajo en un puesto de estética láser, y este hombre le empieza a sugerir unos juegos eróticos en torno a su trabajo que terminan escalándose muchísimo y teniendo mucho que ver con la desaparición del personaje. Entonces, pues yo creo que hasta ahí digo, porque si no, ¿no? Si no, no se puede. Hasta ahí. Pero sí, es un cabrón muy sutil. Y este es el nudo gordiano psicológico de esta novela. Todo se ha precipitado porque ella no ha sabido decir que no. En la mayoría de las novelas negras que aquí se presentan, el esquema propio de la novela negra es un crimen, una investigación, unos falsos culpables y un culpable. Todo esto está en esta novela. Sin embargo, ¿por qué está? Hay una especie de momento autolacerante. Todo no comienza con que ella no sabe decir que no y todo lo demás se precipita a partir de ahí. Esa es una primera pregunta, que es una pregunta muy del trasfondo de la novela. Pero también luego queremos preguntarte, y hago las dos preguntas en uno porque ya no nos queda mucho tiempo, por las influencias. Existe una madurez tremenda en esta autora que hace su primera novela. Yo no la conocía, solo he leído el texto, y entonces me estaba haciendo la idea de cómo sería Mario Antoine Correa. Y pensaba, no lo sé, pero esta chica debe ser una catedrática de la hostia, ha escrito 20 novelas antes, etc. Es su primera novela. Y sin embargo ves las influencias que tiene esta novela. Ves el tema de los desaparecidos, infrecuente en la novela negra, tratado, por ejemplo, por Bolaño, está en esta novela, por Juan Carlos Onetti, está en esta novela, veo al Inspector en esta novela, veo a muchos otros. Quiero preguntarte por eso, quiero preguntarte por tus influencias, quiero preguntarte por tu ideario en esta novela, y quiero preguntarte por qué esto en una novela negra, porque eso es completamente audaz y muy necesario. Bueno, mis referentes sí son los que tú mencionas. Tiene que ver Juan Carlos Onetti, tiene que ver también Roberto Bolaño con 2666, también del cine David Lynch con Blue Velvet, que digamos ese mundo que se puede ver muy luminoso en un momento, pero que al cruzar una raya puede llegar a convertirse en la oscuridad más devastadora. Me gusta jugar con ese claroscuro, y hay un capítulo dedicado a Blue Velvet de David Lynch. También hay un autor uruguayo que se llama Mario Lebrero, que tiene un policía, él era adicto al policíaco y nunca pudo escribir policíaco, escribió muchas otras cosas geniales, pero el policíaco, digamos que siempre fue eso que quiso escribir, y escribió Nick Carter muere mientras el lector agoniza y yo algo, un título muy grande, pero se encuentra como Nick Carter, que es una parodia de policíaco. Entonces coge todos los elementos que tú mencionabas del tema y los parodia, y eso revela muchas cosas del absurdo, ¿no? Eso también fue gran parte de lo que vi, de lo que leí para construir la novela, las tragedias de Shakespeare para perfilar a los personajes, sobre todo a este personaje tan manipulador y tan sutil. Clarice Lispector, La hora de la estrella. Siento que la protagonista de Ciudad Láser tiene mucho que ver con esta mujer que pretende hacer las cosas bien, pero que al no saber decir que no, empieza a cavar su propio hoyo, su propia desaparición. Y hasta ahí recuerdo. Apabullante tu erudición, muchísimas gracias, y hemos de decir que sí, señoras y señores del jurado, esta novela, Ciudad Láser, de Mario Antoine Correa, es una primera novela de la hostia por esto, por su trama necrocriminal, por su personaje de Soledad, por todo el rollo feminista que hay en ella, también por lo bien construida que está la ciudad de Bogotá, que es una ciudad epítome de la novela negra y sin embargo no se menciona para nada la ciudad, y por muchas más cosas. En concreto, hay un momento, hay uno de los capítulos
que te llega al corazón de una forma impresionante por un motivo. ¿Cuál es? Pues a quien quiera saberlo le recomiendo la lectura de Ciudad Láser. Pero este no es el único aliciente para leer esta novela, sino para decir, la Semana Negra de Gijón nos ha descubierto a una nueva autora para la novela negra. Eso ya es impresionante. Es una insólita madurez literaria la que ella tiene, y quiero terminar hablando precisamente de esto. De todas estas influencias están aquí puestas de una forma que ni siquiera se nota. Es decir, toda la forma que tienes de construir la prosa en concreto es para nada literaria. Es una novela muy literaria, muy densa en lo político, en lo ideológico y también en lo metafórico, y todo eso no se nota. Toda esta naturalidad que tienes al escribir, que es totalmente refrescante, que es una novela que no puedes dejar de leer y no puedes olvidar cómo está construida. O sea, es decir, cómo has logrado este tono absolutamente inigualable. Pues no sé, quizás tiene que ver que soy abogada y ejercí como abogada mucho tiempo y abogada litigante. Entonces el relacionamiento con pruebas, con investigaciones, con resultados, ese tipo de cosas que te requiere la investigación y la trama, y siempre estar intentando resolver, digamos, o estar buscando, como es algo que me ocurría en mi labor como abogada. Entonces creo que quizás eso puede tener algo que ver, eso sumado a las lecturas y a mi otra carrera de literatura puede ser la razón, pero pues no lo sé. Un momento alucinante para un autor es cuando hace su primera novela, puede venir a un festival impresionante como el Festival de Novela Negra de la Semana Negra de Gijón, hacer su primera presentación, y es un momento como inaugural. Les recomiendo encarecidamente que compren y lean esta novela, Ciudad Láser, porque esto permitirá también que esta autora, que aquí descubrimos, siga publicando. Hay muchos autores aquí, muchos célebres, algunos de los mejores de la novela negra en castellano e internacional, pero también estamos descubriendo a alguien. Por favor, les recomiendo encarecidamente que compren esta novela para que gente así pueda seguir en este panorama. Muchísimas gracias a todos, y aquí se despide María Antúa Correa. Chao, muchas gracias. ¿Qué hemos hecho aquí? Al principio no había nadie y lo hemos llenado. Gracias. Hemos construido algo, Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.